Empezamos. Claro, adelante, caminante. Bien, buenas noches, colegas. Buenas noches, hermano. Vamos a comenzar con un tema que la verdad a mí me encanta y pues, ¿cómo no me va a encantar si es el pan de cada día de todos nosotros? Y hablo nada más y nada menos que, pues, el programa sintético. Pues como su nombre lo dice, es una síntesis de prácticamente todo lo que nos sugieren, porque ya no es lo que tenemos que hacer, sino que nos sugieren que hagamos y pues la ruta que debemos tomar con base en las temáticas propuestas. Pues el programa sintético está dividido en 6 fases. Aquí nada más vamos a hablar de la fase 2 a la fase 6, que abarca desde la educación preescolar hasta la educación secundaria. Y bueno, mi hermano, sin más preámbulo, le damos a la que sigue. Vamos a empezar con la primera fase que es, creo que por ahí te adelantaste una, la primera fase que es la fase 2 de preescolar. Bueno, la primera fase de la que vamos a hablar, no en general. Vamos a ir punto a punto lo más general de cada fase porque sí es muchísima información y pues hablar de cada una específicamente sería tomarnos un tiempo enorme y pues vamos a ir tratando de resumir a grosso modo todo este rollo del programa de estudios. Bueno, ¿qué podemos rescatar del panorama de contenidos de la fase 2? Bueno, primeramente que esta fase abarca todo lo que es educación preescolar, desde el primero hasta el tercer grado. Sabemos que lo ideal es que un niño de entre 3 y 4 años vaya al preescolar desde el primer año. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, bueno, es la etapa inicial, bueno, entre comillas, ¿no? Porque tenemos una etapa previa, ¿verdad? Pero es donde los alumnos comienzan a tener esa interacción real dentro de un centro educativo, ¿sí? Y en muchos casos, y esto es muy importante, es la primera interacción o la primera experiencia escolar de un niño. Incluso podemos ver en preescolares que no interactúan desde el primer año, llegan ya a segundo año de preescolar, ¿no? Entonces, esa experiencia pues es prácticamente la primera, ¿no? Y lo vemos porque pues hay niños que pues se la pasan llorando, que no quieren dejar su casa, que están acostumbrados a una rutina diferente, ¿no? Y de manera general, aquí empezamos a hablar de algo muy importante que son los campos formativos. Los campos formativos ya los conocemos todos, son 4. Estos buscan eliminar esa parte de la vieja escuela que decía, vamos a fragmentar el conocimiento y lo vamos a hacer un todo, ¿no? Y que ese todo tenga que ver dentro de él, pues varios aspectos, ¿no? De lo que ahora se llaman disciplinas, ¿no? Por eso es que los contenidos ya no se presentan como una secuencia. No sé si recuerdan esa palabra, ¿no? Antes hablábamos de secuencias, ¿no? De secuencializar todo, de primero va esto, luego va esto y luego va esto, ¿no? Tener como una guía, como un mapa. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero en muchas escuelas pasó que los maestros, cuando se nos presentó esta propuesta de programa, del nuevo programa de estudios, todos dijeron, ¿qué vamos a hacer, no? Porque nos dicen que tenemos que seleccionar nosotros los contenidos, ¿no? Y estaban varios molestos, me pasó en mi escuela anterior, ¿no? Que estaban todos molestos porque decían, es que es más trabajo para nosotros, bla, 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 ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mejoría en los aprendizajes? Bueno, tiene todo que ver porque nos dan mucha más autonomía para que nosotros seleccionemos el momento de acuerdo al contexto para poder aplicar los temas que nos proponen, ¿no? Y por último, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, el privilegio al juego, la gamificación, el lenguaje, la exploración y la expresión artística. Todo esto, ¿sí? Tiene que ver con una convivencia con los medios de aprendizaje, muy significativa, por cierto. Y en la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta de que vamos a hablar de las finalidades y las especificidades del campo formativo de lenguajes.
A partir de aquí vamos a ir hablando de estas dos partes, de la finalidad y de la especificidad, de acuerdo al campo formativo y a la fase. Y para no tardarnos tanto, vamos a ir nada más precisando ciertos puntos que digamos que cambian un poquito entre fase y fase, porque a decir verdad, si nos tomamos el tiempo para revisar todas las fases, que es muchísima información, nos vamos a poder dar cuenta de que son poquitas cosas las que cambia entre una y otra. Y esas poquitas cosas en las que cambia son las que vamos a puntualizar aquí. Precisamente en la primer fase, bueno, en este caso en la segunda fase, ¿no? La primera que vamos a revisar hoy, que es la fase 2, la finalidad del campo formativo de lenguajes sería que tienen los niños que desarrollar una comunicación oral. Y aquí yo digo entre comillas escrita. Porque, bueno, veía yo ahí en el chat unas compañeritas, compañeritos que escribían, bueno, es que no va a escribir como tal con letras y tienen toda la razón. La escritura de un niño en preescolar no precisamente involucra letras y es aquí cuando tenemos un lenguaje presilábico, ¿sí? Un lenguaje que va antes de introducirnos a la lectura, a la escritura y a todo lo que conlleva eso, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? A través de las grafías, ¿sí? Todo lo que él relacione con el sonido o con la letra lo va a dibujar y eso es lo que va a plasmar, lo que se busca que desarrolle el niño para que pueda él seguir avanzando en esa etapa, ¿no? Desde una perspectiva, obviamente, cultural y comunitaria, ¿sale? A grosso modo, esa es la finalidad del campo formativo en la fase 2 de lenguajes. ¿Cuáles son las especificidades? Bueno, primero, fortalecer la lengua, ¿sí? En este caso, la lengua materna. Hablemos de lengua materna, siempre, en todo momento, porque no en todos lados tenemos lengua materna español, ¿sí? El reconocimiento de lenguas indígenas. Aquí hablamos en donde, los contextos donde sí encontremos que la lengua materna sea el español, ¿no? Y en tercer punto, la articulación de los lenguajes verbal, gráfico, corporal y artístico, ¿no? Y aquí yo les incluí unos contenidos que son muy clave. No todos, porque solamente vamos a hablar de los contenidos claves y solamente vamos a hablar de esos contenidos claves en las primeras fases. ¿Por qué? Porque van creciendo, o sea, se van haciendo cada vez más. Entonces, no podemos ahondar en todos ellos, pero sí vamos a mencionar algunos, ¿no? ¿Por qué? Ahí va otra vez lo que les decía. Se repite mucho. Todo esto es muy repetitivo, ¿no? La expresión de necesidades, ideas y emociones mediante diversos lenguajes se repite también en la fase 3, en la fase 4, en la fase 5 y hasta en la fase 6. La narración de historias también. Tenemos narración de historias en fase 6. Los juegos del lenguaje, la lectura de imágenes y textos, la producción artística y la participación oral, pero sobre todo el reconocimiento de la diversidad lingüística. Que no se asombren que estos tópicos los repitamos varias veces. Sobre todo el reconocer, el identificar, em, toda esta parte de conocer y de autoconocerse está muy presente en este plan de estudios. Y bueno, vamos a pasar ahora al campo formativo de saberes y pensamiento científico, perdón. Aquí tenemos que la finalidad de este campo formativo en la fase 2 es comprender los fenómenos naturales y procesos sociales desde una mirada crítica. Aquí empezamos con una palabra clave. Esta es clave, ¿eh? Compañeros, subráyenla y la van a ver en los reactivos de su examen. Crítica y diversa, ¿sí? Todos estos fenómenos, todos estos procesos van desde una mirada crítica y diversa. Los estudiantes, desde su formación inicial, esta palabra la van a tener, bueno, no los estudiantes, los docentes, esta palabra la van a tener presente en todo, la van a ver hasta en la sopa, ¿sí? ¿Por qué? Recuerdo que la sesión pasada les hablaba del cuento de la niña en preescolar a la que le hacían dibujar una rosa y que la regañaban porque no dibujaban exactamente la rosa que estaba en el pizarrón y que había dibujado su maestra. Entonces, ¿por qué? Porque queremos
fortalecer esta parte crítica y esta parte de que no limitemos a los estudiantes desde una edad temprana, ¿no? ¿Y cuáles son las especificidades de este campo formativo en la fase 2? Bueno, comenzamos a hablar de que la ciencia debe ser una práctica situada, contextual y sobre todo diversa, ¿sí? Y se va a priorizar la observación, la exploración y sobre todo la indagación. Debemos sembrar en los estudiantes que ellos tengan la iniciativa, escuchen bien esta palabra, la iniciativa de que indaguen por ellos mismos. No les tenemos que decir exactamente tal cual lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, sobre todo en procesos científicos y matemáticos, que aunque ustedes dirán, es que si yo no le enseño a mi alumno exactamente tal cual a sumar y restar, no lo va a poder hacer. Tal vez tengamos razón porque 100 años de educación de la misma manera nos han, digamos que de alguna manera, respaldado todas estas teorías, ¿no? Pero no es así. Dejemos que nuestros alumnos indaguen, investiguen y propongan procedimientos por sí mismos, ¿no? Y por último, el reconocimiento de saberes tradicionales y comunitarios, que esto también lo vamos a ver, pues en todos los campos, lo vamos a ir viendo repetitivamente. ¿Cuáles son los contenidos clave en preescolar? Bueno, vamos a comenzar a hablar del cuerpo humano, de los seres vivos, del medio ambiente, de la diversidad natural, de la apropiación de forma, espacio, medida y sobre todo de la exploración, ¿sí? Tanto de magnitudes como de tamaños, patrones, formas. Y aquí vamos a empezar a utilizar los números en contextos cotidianos. De nuevo vamos a la reflexión de lo cotidiano. No podemos decir nada más, aquí está, este es el número 5, memorízatelo, ¿no? En el contexto debemos eh, arrastrar a los alumnos para que ellos digan, el 5 está aquí, pero no como tal me dijeron que se llama 5, sino que aquí tengo 5 manzanas y yo interpreto que son 5, ¿no? Que es el número 5, ¿no? Y en el campo formativo siguiente, que es el de ética, naturaleza y sociedades que tenemos a continuación en la siguiente diapositiva, hablemos ahora de el campo ética, naturaleza y sociedades de la fase 2. ¿Cuál es la finalidad de este campo en preescolar? Bueno, primero iniciamos con la primicia de que los niños, bueno, tenemos que ir formando sujetos con conciencia crítica, ¿no? Capaces de señalar, de participar, pero sobre todo de ser entes de cambio para la transformación de su realidad, ¿sí? Sé que suena algo ambicioso, sobre todo en preescolar, ¿sí? Pero lo principal aquí es que ellos vayan reconociendo que son parte de una comunidad, ¿no? Y que en esa comunidad, en esa sociedad, debe prevalecer los valores, la ética, ¿sí? Eh, la vida en armonía social y sobre todo la vida responsable, la conciencia social y natural, sobre la naturaleza, perdón, ¿sí? ¿Cuáles son las especificidades en este campo formativo? Primero tenemos que comprender la relación entre las personas, la sociedad y la naturaleza. ¿Por qué? Porque un niño de preescolar a veces está inmerso solamente en el contexto familiar, ¿no? Y muchas familias tienden a cerrarse, a ser tan herméticas que no ponen en práctica ciertos valores en los niños, ¿no? Entonces, por eso es lo que decíamos al inicio, ¿no? La escuela, el preescolar suele ser la primera experiencia escolar en un estudiante e incluso la primera experiencia social, ¿no? Entonces, aquí es importante que se comprendan, que los niños comprendan esa relación que hay entre la sociedad, su familia y la escuela, ¿no? ¿Para qué? Para que pongan en práctica valores, ¿sí? Eh, Aquí todavía no vamos a hablar específicamente de democracia, de que tengan una participación activa, ¿no? En las decisiones de la sociedad, pero sí que se vayan construyendo como entes, que vayan teniendo una identidad dentro de esta sociedad,
para que posteriormente ellos tengan ya la responsabilidad ética, moral y social de las decisiones que corresponden a su comunidad, ¿no? Y aquí es donde llegamos a la participación en cuanto al cuidado ambiental y el bien común. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los contenidos clave de la fase 2 de preescolar? Bueno, hablan sobre derechos de manera pues muy superficial, convivencia, participación, trabajo en equipo, conmemoración de celebraciones y fechas importantes durante el año, el ciclo escolar, labores, servicio social, todo eso que beneficia a la comunidad y esa práctica de empatía en ellos es lo que se analiza dentro del bueno, dentro de la segunda fase que es este preescolar, ¿no? Y sobre todo este paso de evolución, de transformación, ¿no? En donde ellos van reconociéndose como personas que tienen derechos, pero que también tienen obligaciones, ¿no? Y ya para cerrar esta fase 2 tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario, ¿no? Que también hablamos sobre su finalidad y las especificidades. La finalidad del campo formativo del humano y lo comunitario en la fase 2 que corresponde a preescolar, es primero fortalecer la identidad personal y colectiva, ¿no? ¿Sí? Y su sentido de pertenencia. Aquí hay un detalle muy importante. Todos estos campos formativos de los que he estado hablando se vinculan, tienen una conexión muy, muy directa y significativa. Entonces, vamos a estar encontrando cuestiones en las que, sí, esto lo vi en el otro campo, ¿no? Sobre todo en temas y en procesos de desarrollo del aprendizaje. Vamos a hablar de eso más adelante, no voy a ahondar en eso todavía porque es un tema aparte que lo voy a dejar para el final. Pero ahorita vamos a hablar nada más de especificidades y finalidades de cada campo en cada fase. Ya al final les voy a hablar sobre cuestiones técnicas, ¿no? ¿Cuál es la especificidad del campo formativo del humano en lo comunitario en la fase 2? Primero, eh, el espacio formativo, la interacción social, ¿sí? Y el reconocimiento de las emociones de los niños. Esto es lo más importante, ¿no? Porque en preescolar, sobre todo, la regulación, la autorregulación de emociones es muy compleja con los niños, ¿sí? Eh, a lo mejor, como les decía en la diapositiva anterior, vienen de entornos familiares que son muy cerrados y no conocen, o más bien casi no han tenido interacción de algún modo con la autorregulación de emociones. Y esto implica pues una cuestión titánica para el docente, ¿no? Para los docentes de preescolar que se encuentran con niños que tienen ciertas cuestiones, ciertos problemas, ciertas, áreas de oportunidades que a lo mejor no han detectado, ¿no? Y esto, pues sí es muy importante, por eso lo remarca mucho el plan de estudios que sea dentro de una especificidad, ¿no? El reconocer tanto su cuerpo como sus emociones, su familia y su territorio. ¿Cuáles son los contenidos claves de este campo formativo? Pues bueno, la identidad cultural, ética, lingüística y todos estos procesos que implican emociones, participación activa, expresión corporal y volvemos a lo mismo, a los juegos, ¿sí? Juegos y reconocer, tener un sentido de pertenencia. Hablamos de esto es palabra clave, ¿eh? Subráyenlo, márquenlo, escríbanlo, sentido de pertenencia. Lo van a ver en sus reactivos del examen y me van a agradecer cuando lo vean ahí como una palabra guía o clave de la respuesta correcta. Y bueno, aquí cerramos la fase número 2. Vamos a hablar ahora de la fase número 3, que ya corresponde al siguiente nivel, que es primaria. Vamos a hablar ahora de las características generales de la fase 3, ¿no? La fase 3, bueno, como ya les mencioné, corresponde a los primeros 2 años de primaria, porque es primero y segundo, ¿no? Aquí, ¿qué se busca? Bueno, primero, es un andamio entre preescolar y primaria. Lo que siempre han buscado los planes de estudio es que esa articulación entre niveles no se vea tan
no sea tan diferenciada. Y digo, siempre lo han buscado porque esto que les estoy presentando ahorita de las fases no es nuevo, ¿sí? Desde el plan 2017, desde el plan 2011, 2006, 99, se ha visto, se ha querido esto de la integración. Acuérdense de la NEP, ¿sí? Del Acuerdo Nacional para la Educación Básica, que se quería buscar una articulación en la educación básica, pero que seamos sinceros, no se ha logrado como tal. Entonces, sigue representando un reto enorme para los docentes y para el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, ¿qué busca la fase 3? ¿O a qué corresponde? Bueno, aquí vamos a buscar que los contenidos se contextualicen y vamos a empezar a hablar de la transversalidad, ¿sí? Y también vamos a empezar a hablar de algo que tal vez en la fase número 2 no se enfatizó mucho, perdón, pero que sí se menciona y es el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la inclusión. A partir de esta fase lo vamos a tener en todas las demás, ¿eh? Trabajo colaborativo, pensamiento crítico e inclusión. Anótenlo por ahí porque también lo van a ver en sus reactivos. Y vamos a hablar ahora del primer campo formativo, que es lenguajes, ¿sí? Lenguajes en la fase 3 tiene también sus propias características, tiene sus especificidades y también tiene, bueno, lo vamos a ver aquí en la otra diapositiva, no sé, creo que se me congeló. Mano, por ahí si me ayudas, gracias. Tiene una finalidad y tiene sus especificidades, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de lenguajes en primero y segundo año de primaria? Primero, desarrollar la expresión oral escrita, y ahora sí ya hablamos de una escritura como tal, ¿sí? Textual, artística y multimodal, ¿sí? Vamos a hablar de diversidad lingüística, vamos a hablar del el uso funcional y reflexivo de la lectura, y en tanto a las especificidades, vamos a hablar de lectura y escritura emergente, ¿sí? Vamos a hablar de un proceso que no tiene que mecanizar a los niños, niñas, ¿sí? Sino que debe estar situado, ¿sí? Y sobre todo, lo que insiste en los planes de estudios es eliminar la memorización. Algo difícil, complejo, pero no imposible, ¿sí? Y por último tenemos los lenguajes artísticos, los medios para explorar la identidad, emociones, vínculos sociales, todo eso que del contexto le ayude al estudiante a aprender es vital en esta parte, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, van a comenzar con sus primeras escrituras, van a empezar con la descripción de objetos y lugares, van a utilizar el dibujo, la escritura, carteles, anuncios, van a comenzar con estrategias un poquito más elaboradas, más complejas, ¿sí? La idea es que se comuniquen de manera efectiva, ¿sí? De manera oral, a través de narraciones, entrevistas, intercambios familiares y ya estrategias que el docente va a ir adecuando de acuerdo al nivel de los estudiantes que tenga, ¿no? Por ejemplo, en primer año de primaria se manejan mucho estos proyectos en donde los estudiantes comparten a través de la narración verbal oral, ¿sí? Ciertas cuestiones de su entorno. Me tocó, por ejemplo, trabajar con estudiantes de primer año que tenían que presentar a través de un proyecto, la narración, ¿no? De historias. En este caso, comienzan a trabajar con textos literarios, pero no se les menciona que son textos literarios. O sea, el docente está consciente que está trabajando con textos con el género literario, pero los estudiantes todavía no. Porque es importante y estos no es pues específico del nuevo plan de estudios. Esto es se viene manejando desde hace años. Este trabajo en el que los docentes no vamos directo al grano, sino que le damos de a poco los temas a los estudiantes para que ellos mismos vayan descubriendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿No? Aquí, como tal, sí, ya trabajan con el texto literario, pero, como les decía, todavía no se les menciona, oigan, niños, esto se llama texto literario o género literario, ¿no? Y
Vamos a pasar a la siguiente, que es el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Aquí, ¿cuál es la finalidad? Bueno, van comprendiendo ahora fenómenos naturales, ¿sí? Y se va a promover el pensamiento científico. Esto es muy importante porque, pues en preescolar, como les decía ahorita, van desarrollando un poquito esa parte de la curiosidad, pero todavía no se les induce a que ellos observen, indaguen, investiguen, analicen y sobre todo molden, ¿sí? Aquí en primaria ya se va dando ese empujoncito, pero vuelvo a repetir, vamos poco a poco. No les vamos a decir, a ver, este es texto científico y estas son las características. No, poco a poco se les va induciendo a los niños para que ellos mismos vayan tomando esa iniciativa, ¿no? Y que posteriormente vayan analizando, reflexionando, ah, wow, este es el texto expositivo, este es el género literario, ¿no? Me explico. Y sobre todo, contextualizar las habilidades matemáticas. No ir directo al grano, no ir directo a decir esta es una suma, esta es una resta, esta es una multiplicación, división, sino que contextualizar. Este plan de estudios lo que tiene es que debemos partir de la realidad, ¿sí? La realidad nos va a ayudar, o más bien nos va a ayudar a definir, ¿sí? ¿Qué temas queremos abordar, cuándo y cómo, ¿no? Y las especificidades de este campo formativo son, pues bueno, la indagación precisamente. ¿Para qué? Para que ellos puedan construir modelos, ¿sí? A partir de esta indagación, ¿sí? Y a partir de experiencias que van a abordar pues a través de temas diversos, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar sobre la anatomía del cuerpo humano, un poquito, la salud, vida saludable, los seres vivos, el reconocimiento de los ecosistemas, la materia, la energía, pero repito, no como tal, o sea, no se les dice al estudiante, por ejemplo, como en secundaria, ¿no? Que les preguntan una pregunta usual en tercer año cuando vemos química es, a ver, jóvenes, ¿quién recuerda qué es materia, no? Por ejemplo, no es precisamente como que en primer año de primaria vayan o en segundo grado de primaria vayan y pregunte la docente o el docente y digan, niños, ¿qué es materia? No, 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 sino que vayan introduciéndose a ese tema de tal forma que no les tengan que decir con exactitud, ah, esto es materia, chicos. No, 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 no. Vamos a ir, los docentes tenemos que ir introduciendo todos estos temas de forma gradual y sin soltarlos de golpe como una definición, así tal cual, ¿no? Vamos a hablar de formas, cuerpos geométricos y la interpretación de datos. Pero todo esto es una introducción a, o sea, no se profundiza, ¿sale? Operaciones básicas, que es una cuestión que es ineludible en esta fase 3. Y bueno, para hablar del campo formativo que sigue, que es el de ética y naturaleza y sociedades, tenemos también una finalidad y una especificidad. ¿Cuál sería la finalidad en esta fase 3? Bueno, aquí tenemos que promover una participación crítica y ética en la comunidad. Ya empezamos a hablar de que a los estudiantes se les comienza a cuestionar sobre un poquito más, con mayor profundidad, de qué opinan realmente sobre las situaciones sociales que se viven. Y no sociales, no hablo cuestiones complejas, sino algo simple como que ayer llovió demasiado y se inundó mi calle, ¿no? ¿Por qué se inundó? ¿No? Y eso va a desarrollar también precisamente la conciencia socioambiental, que es otra finalidad del campo formativo, ¿no? Y sobre todo, la formación de una ciudadanía democrática, equitativa y, grábense esta palabra, ¿eh? Interculturalidad. Interculturalidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que, bueno, lo que busca el plan de estudios actual es que los estudiantes se formen o más bien promuevan una sociedad intercultural, ¿sale? Y ahora hablemos de las especificidades, ¿no? Deben de reconocer, bueno, aquí en ética, repito, deben estar conscientes de los derechos humanos. Ya involucramos palabras un poquito más complejas como la equidad de género, la diversidad, la interculturalidad, la multiculturalidad, ¿sí? Y el análisis de situaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la discriminación, la injusticia y
que los niños se vayan introduciendo en esta participación activa, sobre todo en la solución de problemas. Miren, compañeros, colegas, algo que propone la nueva escuela mexicana es que, como ya se los dije hace un momento, todo esto que se propone aquí en los planes y programas de estudio va a partir de una problemática que por ahí el doctor Velázquez lo llama situación problema, ¿sí? Porque dice, ¿por qué no podemos llamarlo un problema? Porque un problema tiene muchísimas vertientes, ¿no? Vamos a simplificarlo y llamarlo situación problema, ¿no? Los estudiantes parten de una situación problema y lo ideal es que ellos a través de esa situación problema reflexionen, ¿no? ¿Qué temas pueden poner en práctica para proponer, no para resolver, compañeros, para proponer una solución? Esto también es importante, ¿sí? Y se los he mencionado a otros colegas docentes que nosotros no estamos, ni los estudiantes, no estamos para resolver problemas de la sociedad, ¿eh? Nosotros no vamos a resolver problemáticas de la sociedad. Nosotros vamos a proponer, ¿sí? eh, posibles soluciones, pero no está en nosotros resolver ese problema, ¿no? Y lo vemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, desde un contexto muy arraigado como lo son las escuelas en contextos sociales muy marginados, hasta otros tipos de contextos más posibles en donde sí se pudiera llevar a cabo propuestas más complejas, como son los contextos urbanos, no nos corresponde. Simplemente vamos a tomar las situaciones problema para poder aplicar en ellas los contenidos de manera transversal, ¿no? Y bueno, pasamos al siguiente campo formativo que es de lo humano y lo comunitario. Aquí tenemos en la fase número 3 también sus finalidades y sus especificidades, ¿no? La finalidad de este campo formativo en la fase 3, que sí, para variar un poquito, hablamos ahora sobre la identidad personal y colectiva, ¿sí? Y cómo ésta le va a dar un sentido de pertenencia y participación en la comunidad a los niños. Estamos hablando de niños que están adentrándose pues a un nuevo mundo, a un cambio de paradigma en donde su desarrollo emocional, afectivo y social se ve afectado de alguna manera, ¿no? Y las especificidades en este campo formativo son reconocer el cuerpo, emociones, valores, familia, comunidad y el desarrollo de habilidades motrices, afectivas, sociales en contextos reales. De nuevo, repito, debe ser una situación que involucre su contexto real. Y aquí aprovecho para mencionar, hacer otro paréntesis y mencionarles, ¿no? Hablábamos de proyectos en una de las sesiones de Consejo Técnico Escolar y uno de los documentos que venían ahí en la sesión, creo que me parece que fue la número 5 del Consejo Técnico Escolar, mencionaba algo muy importante sobre los proyectos. Y es que muchos no lo habremos notado, ¿verdad? Pero ustedes sabían que si nosotros les decimos a los estudiantes qué hacer, con qué tema, a través de qué medios y qué propuesta, o más bien qué problemática y qué producto final deben entregar, ¿sabían ustedes que esos se llaman falsos proyectos? Un proyecto real tiene que partir sí o sí desde el inicio de la mente del alumno. Y sé que a ustedes les podrá parecer algo, pues, complejo, sí lo es, sin duda, pero un proyecto real, 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 debe partir sí o sí de la mente del alumno. Pues bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a que un proyecto es lo que viene en los libros. Y fíjense, es un poco contradictorio, ¿no? Porque esta lectura de la que les estoy hablando la propuso precisamente la Secretaría de Educación Pública a través de los consejos escolares. Y se contradice porque nos está diciendo, si tú le dices al alumno qué hacer en cada fase, ya no se llama proyecto, es un falso proyecto, ¿no? ¿Y qué nos dieron a nosotros cuando iniciamos el ciclo escolar? Nos dieron un montón de libritos que dicen nuestro libro de proyectos, ¿no? En donde ya viene todo lo que tiene que hacer el estudiante, ¿no?
Y entonces caemos en una contradicción, ¿no? Porque muchos maestros dicen, ah, pues ya tengo mi libro, nuestro libro de proyectos, ya voy a hacer lo que dice ahí, ¿no? Pero hay otros que tal vez sí leyeron esos apartados del Consejo Técnico Escolar y dijeron, wow, entonces no debo hacer exactamente lo que dice el libro, sino tomarlo como una sugerencia y de ahí yo hacer o promover en mis alumnos el pensamiento crítico y eh, pues el análisis de la lectura de su realidad para poder desarrollar un proyecto desde cero, ¿no? Y todo, ¿por qué les menciono esto? Porque todo esto tiene que ver con ese desarrollo de habilidades en el cual los estudiantes pues van a tener, pues van a involucrar todo esto de lo que les estoy hablando, ¿no? Y ya para finalizar la fase 3 vamos a hablar ahora del campo formativo. Perdón, vamos a pasar a la fase 4, ¿sí? Y en la fase 4, no, sí está bien. En la fase 4 que ya es tercero y cuarto de primaria, ¿sí? Es una etapa donde los estudiantes a concretar los aprendizajes de primero y segundo, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se va a privilegiar aquí? La resolución de problemas reales, ¿sí? El pensamiento crítico de nuevo, ¿sí? La conciencia social y la diversidad, ¿sí? Y bueno, al primer campo formativo, que es el de lenguajes en la fase 4. El campo formativo de lenguajes nos dice que la finalidad principal en tercero y cuarto de primaria va a ser desarrollo de competencias comunicativas, ¿sí? La identidad personal y colectiva a través del lenguaje y el diálogo interculturalidad. Aquí subrayamos este concepto, diálogo interculturalidad, diálogo e interculturalidad, que juntos es diálogo intercultural, ¿sí? Y el disfrute estético, ¿sí? Esto es importantísimo, lo van a ver en sus reactivos, diálogo intercultural, ¿sí? Se los aseguro 100%. ¿Cuáles son las especificidades de este campo? Van a profundizar en habilidades, en procesos de lectura y escritura. Van a tener participación activa, ¿sí? En prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Y lo ideal es que a partir de aquí los estudiantes ya puedan ir produciendo sus propios textos, ¿sí? Y vamos a comenzar siempre, como siempre, en el género literario. Esta es una constante en todas las fases, compañeros, ¿sí? El género literario va a estar presente sí o sí en todas las fases, ¿sí? Y va a representar la punta de lanza para el desarrollo de las habilidades lingüísticas orales y de escritura de los estudiantes, ¿sí? Por eso es que siempre vamos a empezar con textos narrativos, porque recordemos que el subgénero narrativo es el primer subgénero del género literario, ¿vale? De ahí tenemos el subgénero lírico poético y el subgénero dramático, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para después, ¿sí? Y ya de ahí también van a empezar a producir sus propios textos expositivos, descriptivos e instructivos. Esto es muy importante, compañeros, porque en esta fase 4, los estudiantes comienzan a elaborar sus propios textos instructivos. Esto es muy importante porque a veces llegan a fases más adelantadas, fase 5, fase 6, en donde no pueden articular ni de manera oral una instrucción. Y como no la pueden estructurar, tampoco la pueden comprender con facilidad. Por eso es que cuando llegan a secundaria tenemos alumnos que no comprenden una instrucción tan básica, porque se quedan aquí en esta parte, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las especificidades? Bueno, en este caso, la última especificidad, la interpretación y creación de producciones artísticas con intención comunitaria. Sí. Vamos hablando, acuérdense que el lenguaje se involucra también esta parte, esta disciplina de artes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir checando que todo esto que tiene que ver con el género literario y la producción de textos se vaya vinculando con la producción artística, ¿sí?
y que no se quede aislado, o sea, que no se quede nada más dentro de la escuela, sino que tenga la intención de ser compartida en la comunidad. Ahora vamos a pasar al campo formativo de saberes y pensamientos científicos de la fase 4. La finalidad aquí, o bueno, lo que tenemos aquí por rescatar en las finalidades, es que van a promover, en los estudiantes se debe promover la curiosidad, la observación, ¿sí? La explicación basada en evidencias, ¿sí? Y su especificidad sería que van a abordar estos contenidos desde la experiencia y la diversidad cultural. Aquí tenemos otra palabra clave, diversidad cultural, ¿sí? Van a tener que relacionar saberes tradicionales con comunitarios y científicos. ¿Por qué? Porque ellos deben generar un pensamiento crítico a través de esto. Pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? Y eso es el trabajo siempre desde la objetividad. Si bien el plan de estudio nos propone que involucremos, o más bien que inculquemos en los estudiantes saberes tradicionales, comunitarios, también se nos menciona que debemos trabajar desde la objetividad con los estudiantes. Y por último, el uso del lenguaje matemático. Aquí ya vamos hablando un poquito más de cuestiones complejas. Recuerdan que en las fases 2 y 3 les hablaba de que los niños van a ir trabajando con los temas, pero que nosotros como docentes no le vamos a decir qué tema o qué es específicamente la definición de cada tema. En la fase 4 ya empezamos, ¿sí? A hablar sobre estas terminologías, ¿no? Y el lenguaje matemático es una de ellas, porque aquí empiezan con situaciones un poquito más complejas, sobre todo en cuanto a temáticas, ¿no? Pasamos de una simple suma, resta, de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, ya pasamos a un lenguaje un poquito más complejo, ¿no? Y bueno, ahora hablemos sobre el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades en la fase 4. ¿Qué tenemos o qué podemos resaltar de este campo formativo en la fase 4? Pues vamos a resaltar su finalidad, ¿sí? Y es la formación de sujetos críticos, comprometidos con con la comunidad y sobre todo, aquí palabra clave, con el medio ambiente, en donde fomenten la democracia, la igualdad, la justicia y la paz. Aquí hablamos de un nuevo término que es la cultura de la paz, que si bien se viene trabajando desde la fase 2, aquí es donde lo vamos a enfatizar, ¿sí? Las especificidades de este campo tienen que ver con la relación entre naturaleza, cultura y sociedad, ¿sí? Y sobre todo, vamos a ir reconociendo la historia, ¿sí? Los símbolos e identidades colectivas. Ya no solamente vamos a hablar de fechas clave o de acontecimientos clave, ya vamos a ir hablando sobre los símbolos, ¿sí? De esas identidades colectivas. Ya vamos a ir reflexionando. Y fíjense, aquí hay algo que quiero hacer también un paréntesis, ¿no? Recordemos cómo era la educación hace, no vamos lejos, 20 años, ¿no? En donde la historia, por ejemplo, era una asignatura plana, donde te decían, te tienes que aprender esta fecha, te tienes que hacer una línea del tiempo, ¿no? Pero uno estudiaba y se memorizaba las fechas, pero no decía, bueno, ¿y para qué, no? Bueno, aquí el plan de estudios lo que plantea es que no tenemos que memorizar, porque la memorización lo dice aquí muy claro. Bueno, no lo dicen prácticamente todos los documentos de todas las fases, que la memorización no debe ser un eje rector, ¿sí? La memorización debe estar fuera, 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 sí o sí. ¿Y qué debemos priorizar? La comprensión. La comprensión. Me decía un maestro en la secundaria, ¿qué es la historia? La historia es el análisis del pasado para comprender el presente y avanzar hacia el futuro, ¿no? Entonces, esta parte en la fase 4 está muy marcada, ¿sí? Eh, y bueno, en las especificidades de esta fase, pues tenemos la relación entre la naturaleza, la cultural y lo cultural y la sociedad, ¿sí? Y la participación activa en acciones
comunitarias, que es la última, ¿sí? ¿A qué se refiere esta participación activa? Bueno, no sé si recuerden las estrategias, en este caso, todas estas propuestas que se nos han venido dando con la... ¡Ay! Perdí la imagen. Ya estábamos acabando con el campo formativo de ética naturaleza. Hablemos ahora de el campo formativo de lo humano y lo comunitario, que también tiene como finalidad la identidad y la empatía, ¿sí? Y volvemos a hablar de la autorregulación emocional. Aquí se prioriza desarrollar en los estudiantes, en los niños, ¿sí? La motricidad, ¿sí? Sus valores éticos y la expresión. Y también, dentro de las especificidades, vamos a encontrar el reconocimiento del cuerpo, las emociones, la familia, la cultura, la comunidad y la valoración de la vida saludable. Palabra clave, vida saludable, activa y segura. Se va a priorizar siempre, sí o sí, todos los hábitos que promuevan una vida saludable, ¿sí? La expresión mediante lenguajes corporales y artísticos, ¿sí? Como les decía desde un inicio, ya aquí vamos a empezar a ver características muy pequeñas, diferencias muy pequeñas entre un campo formativo y otro, ¿no? Y bueno, aquí cerramos la fase 4. Vamos a pasar a la fase 5, que es quinto y sexto de primaria. ¿Qué vamos a checar aquí? Bueno, vamos a hablar aquí sobre la contextualización por parte del colectivo docente, ¿sí? Ya vamos a ir haciendo un poco más de conciencia en los niños sobre que hay situaciones, problema en su entorno que sí las afectan y que sí tiene que ver mucho con las temáticas que se van a abordar, ¿no? Vamos a promover el desarrollo de aprendizajes significativos, ¿sí? Con un enfoque aquí, palabra clave, comunitario, ¿sí? Inclusivo, crítico. Lo que se busca en esta fase 5 es que los estudiantes estén en un nivel superior de crítica, ¿no? Pero sobre todo, situado, como les hablaba yo desde un inicio. Hablemos ahora del campo formativo de lenguajes en la fase 5. El campo formativo de lenguajes en la fase 5 nos muestra también que tiene aquí, en la siguiente diapositiva, sus especificidades y sus finalidades, ¿sí? Dentro de las finalidades, en la fase 5 está eh, usar el lenguaje como medio de construcción de identidades. Esa es la diferencia clave, ¿sí? ¿Para qué? Para una transformación social. Ya se va buscando que para quinto y sexto de primaria estemos formando ciudadanos críticos. Y como lo dice la Ley General de Educación en el apartado de Nueva Escuela Mexicana, lo que busca la Nueva Escuela Mexicana es una transformación social paulatina. Y por eso es que la articulación de todas estas fases nos va a entregar, pues, lo que se busca aquí, ¿no? ¿Cuáles son las especificidades de esta fase 5? Primero, la participación activa en las prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? La producción e interpretación de textos. Aquí ya vamos a ir subiendo un poquito de nivel. Ya vamos a hablar del género literario otra vez, ¿sí? Pero vamos a implementar un poquito más, nos vamos a enfocar un poquito más en los textos informativos, argumentativos, ¿sí? Y sobre todo la apreciación y producción artística, ¿sí? ¿De qué nos habla el campo formativo de saberes y pensamientos científicos en la fase 5? Bueno, saberes y pensamientos científicos tiene como, como finalidad, por ahí ya vamos en la otra diapositiva, tiene como finalidad eh, comprender el mundo natural, ¿sí? Ah, van a poner en práctica, ¿sí? La resolución de problemas reales con base en la observación, en el análisis, en la modelación y en la predicción. Y dentro de las especificidades vamos a encontrar
¿sí? Que se busca el desarrollo de capacidades de análisis y representación matemática. Aquí ya vamos a ir más enfocados a lo que es la comprensión de fenómenos naturales, pero también desde un enfoque social, cultural y ambiental, y también a la organización e interpretación de datos. Esta sería, pues digamos que la novedad en esta fase, ¿no? La interpretación de datos, el análisis, ¿sí? En el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Y bueno, pasando ahora al campo formativo de ética y naturaleza y sociedades, en la fase 5, aquí lo que se busca es el desarrollo de una conciencia histórica, ¿sí? Y en la transformación comunitaria. Se los decía al inicio, las finalidades en todas las fases, en todos los campos formativos, prácticamente son repetitivas, son similares, ¿no? Hay ciertas cuestiones ya más enfocadas a los temas, en donde sí se diferencian un poquito entre una fase y otra, sobre todo en lo específico, ¿sí? Por ejemplo, aquí en ética de la fase 5, ¿sí? Se busca un enfoque desde la historia nacional y local para integrar temas sociales, ecológicos, políticos y culturales, ¿sí? Pero sobre todo un enlace con los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social, ¿sí? Todo esto preparándonos, o más bien preparando a los estudiantes para una fase nueva, que ustedes podrán decir, bueno, secundaria, sí son temas diferentes, pero al final de cuentas, las finalidades y las especificidades vienen siendo pues muy similares, ¿sí? Hablemos ahora del campo formativo desde lo humano y lo comunitario. La finalidad de este campo formativo en la fase 5 es el fortalecimiento, palabra clave, del autoconocimiento, ¿sale? La identidad, la convivencia y el compromiso comunitario, pero sobre todo la salud integral, ¿sí? Y volvemos a hablar de la regulación emocional y la participación solidaria. En cuanto a las especificidades, tenemos el desarrollo socioemocional, ¿sí? Y aquí ya vamos a hablar de algo un poquito más complejo, que si bien no se había mencionado en las fases anteriores, tiene que ver mucho con el desarrollo, más bien con la etapa que van a vivir a continuación los niños, que sería la educación sexual integral, ¿sí? Y volvemos a hablar, ahora sí, ya hablamos como tal de este concepto que es cultura de la paz, salud y otra vez derechos. Bueno, aquí cabe destacar que en esta fase culminan los estudiantes un nivel educativo y pasamos a la fase 6, que sería la educación secundaria, ¿sí? Primero, segundo y tercer grado, año de secundaria, ¿sí? Es donde culminamos la educación básica y es una conexión entre la primaria, ¿sí? Un espacio formativo previo a la educación media superior. Pues bueno, de manera general mencionar nada más que pues aquí ya hay varias modalidades. En los niveles anteriores también podemos encontrar, por ejemplo, preescolar y primaria, encontramos nada más la modalidad eh, así más conocida sería la modalidad indígena, educación preescolar y primaria indígena, pero en secundaria encontramos un poquito más de modalidades. Tenemos la general, que es donde hay un maestro para cada asignatura, ¿sí? La técnica, que es donde se especializan en un área técnica y al finalizar pues se les otorga un diploma, un título de grado técnico. Y la telesecundaria, que es donde pues bueno, hay un solo docente al frente con todas las asignaturas. Y la secundaria comunitaria y para personas trabajadoras, ¿sí? Aquí, esta etapa, como representa la culminación de la educación básica, también implica ciertos retos muy importantes para los adolescentes, porque ya no son niños. Pasamos de llamarlos o de nombrarlos niños a una formación diferenciada porque ya son adolescentes y hay una serie de cambios pues enormes, impresionantes en esta etapa, ¿no?
Vamos a hablar sobre el campo formativo de lenguajes de esta fase 6, ¿sí? Y vamos a conocer las finalidades de este campo, que ya vienen un poquito más cargaditas, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a hablar sobre la comprensión y producción de textos, ¿sí? La diversidad lingüística, el reconocimiento de las lenguas indígenas, de las variantes del español, de las lenguas extranjeras, el multialfabetismo, ¿sí? Y hablando de las especificidades, el enfoque del lenguaje como una práctica social situada, ¿sí? La diversidad de modos de comunicación y todas las variantes lingüísticas. ¿Para qué? Pues para promover el respeto, la comprensión, ¿sí? La otredad, que son conceptos muy relevantes y muy significativos. Aquí en esta fase ya le podemos ir metiendo un poquito a los adolescentes, un poquito sobre eh, definiciones un poquito más técnicas, ¿no? Porque ya vienen empapados de las fases anteriores, ya vienen con ese conocimiento previo, ¿sí? O bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Porque bueno, me ha pasado que pues sí hay niños que pues vienen un poquito como que, bueno, ¿y esto qué es, no? Pero pues es normal, es natural, no hay ningún problema con eso, ¿no? Hablando ahora del campo formativo de saberes y pensamientos científicos, este campo formativo en la fase 6 en secundaria, tiene como finalidad la comprensión de fenómenos naturales, ¿sí? Y aquí los estudiantes de secundaria ya van más a la indagación, a la investigación, ¿sí? Al desarrollo del pensamiento lógico, crítico, sistémico y sobre todo creativo. ¿Para qué? Aquí ya se busca que los estudiantes de secundaria ya transformen la realidad, ¿sí? Construyan conocimientos a partir de un diálogo significativo, de un diálogo productivo, ¿no? Aquí vinculamos saberes, lo estamos vinculando con lenguajes. Ya estamos en la otra diapositiva. La vinculación de las ciencias y las matemáticas como pues algo significativo, ¿no? Reconociendo obviamente el papel de ellos en esa transformación social, ¿no? ¿Cuáles son las especificidades en este campo formativo? Bueno, el uso de la modelación, la estimulación, el cálculo, la simulación, ¿sí? Y todo esto en dos vertientes, cuantitativo y cualitativo. Aquí ya estamos hablando de procesos más técnicos, ¿no? Ya los estudiantes deben de hacer propuestas con base en la observación, en la exploración, en la hipótesis y en la argumentación, ¿no? Y aquí también el lenguaje matemático va a involucrar este, herramientas como lo simbólico, ¿no? La geometría, el álgebra y la estadística, ¿no? Y algo muy importante aquí, la tecnología, ¿sí? La tecnología es vital aquí, ¿sí? Se va a utilizar como una herramienta de análisis para la simulación y construcción de conocimiento, no como un fin, ¿sí? Sino, no como fin en sí misma, claro, obviamente. Y bueno, pasamos al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Aquí tenemos las finalidades son que los estudiantes reflexionen, ¿sí? Analicen estas relaciones entre personas, naturaleza y sociedades. No sé si recuerdan que esta es una finalidad que se ha venido trabajando desde fase 2, ¿sí? Pero también el reconocimiento, ¿sí? De la diversidad cultural, ¿sí? Pero ya no nada más para dar respuesta a su lugar en el entorno, sino para construir una sociedad, ¿sí? Vinculada a relaciones de poder. El reconocimiento de esta sociedad diversa, ¿sí? Y el compromiso con una justicia social. ¿Para qué? Bueno, todo esto nos conlleva a la promoción y la participación activa, informada y transformada en estos procesos democráticos colectivos. Y no como tal para preparar a un alumno para que vaya a votar, sino para que pues esté consciente de que es parte de una sociedad democrática, ¿no? Y que como tal también es partícipe de esa sociedad democrática, ¿no? Y hablando de las especificidades, eh, aquí se menciona que el territorio se va a abordar como una construcción social, política y simbólica.
Se van a analizar lo que ya les mencionaba, estas relaciones de poder, ¿sí? Y se van a valorar los saberes de los pueblos originarios y comunidades rurales. Otra vez, de nuevo, hablando desde la objetividad. Esto es muy importante, colegas. No se les tiene que olvidar esto, ¿sí? Porque esto de la objetividad se los van a preguntar en el examen, ¿sí? Van a haber muchos reactivos en donde la respuesta nos va a parecer obvio a nosotros porque pues es lo que nosotros haríamos, ¿no? Pero recuerden que el examen no les va a preguntar lo que tú crees que está bien hacer, sino lo que debemos hacer desde una mirada objetiva y vinculada o vinculados los programas de estudio, ¿sí? Y bueno, ya ni hablemos de los protocolos de actuación, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar, tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario de esta fase 6, ¿sí? Que tiene como finalidad, así a grosso modo, promover el desarrollo emocional, ¿sí? El fomento de vínculos afectivos, ¿sí? En contextos no solamente escolares, sino también familiares y comunitarios. Y otra vez repetimos el impulso de la participación colaborativa. Acuérdense que esa palabra es una constante que hemos estado mencionando repetitivamente en todas estas sesiones, que es la participación colaborativa y ya de manera más individual, este, el trabajo colaborativo, ¿sí? Eh, las especificidades de este campo formativo en la fase 6, pues es el reconocimiento de, de su cuerpo como territorio de experiencias, saberes y memoria, ¿sí? Y van a trabajar desde prácticas como el diálogo, el juego, el arte, el movimiento, el cuidado, la autorregulación emocional, la empatía, la resiliencia, la construcción de vínculos saludables, volvemos a tener esa constante. Y por último, pues el reconocimiento de las emociones como parte central de la convivencia y del trabajo, pues, comunitario, ¿no? Y pues aquí cerramos esta parte de finalidades y especificidades de cada campo formativo en cada fase, que sí es un tema larguito, y pasamos a lo que ya había pasado aquí mi hermano, que es el programa analítico, no sin antes hacer un resumen muy a grosso modo sobre la estructura, más que nada. No les había hablado de esto, pero es la estructura de este programa de estudios y la estructura pues es simple. Sí, las fases se organizan en campos formativos, ya los conocemos, son cuatro, ¿sí? Estos campos formativos abordan pues sus finalidades, sus especificidades y sus temas. ¿Por qué no les presentamos como tal los temas, compañeros? Porque son amplios, son de veras que larguísimos, ¿sí? Ciertamente no son los mismos temas en cada fase, pero sí se relacionan mucho, son muy similares, digámoslo así, ¿no? Estos temas a su vez también están divididos en unas cuestiones que se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje, que estos procesos, más que como estándares, son la guía, lo menciona así los programas de estudios como el caminito que nosotros tenemos que o podemos optar, perdón, para llegar, ¿no? A lo que buscamos fomentar en los estudiantes, ¿no? Y pues esa es la estructura, ¿no? Del plan de estudios. No se los mencioné en un inicio porque pues como tal no hay una pregunta en el examen que diga, ¿cómo se organiza el plan de estudios, ¿no? O cómo se organiza el plan sintético de la fase 2, ¿no? Y te preguntan ahí por campos formativos, temas y PDAs, o etcétera, aprendizajes esperados, ¿no? Que es lo del anterior. No viene una pregunta así como tal, ¿no? Y pues porque es una generalidad muy obvia que todos conocemos, ¿no? Pero tampoco quería dar por hecho, pues, que pues se nos escapara, ¿no? Ahora hablemos sobre el programa analítico. Antes de hablar sobre la evaluación
formativa, hablemos sobre el programa analítico que, ¿por qué se los puse al final? Colegas, este apartado viene en todas las fases, desde la 2 a la 6, desde la 1 a la 6. Es algo que viene al final de cada plan sintético, de cada programa sintético. Viene este apartado que se llama plan analítico, ¿sí? Con esto nos estábamos dando de topes hace algunos años, dos para ser exacto, porque estábamos todos preguntando, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Había maestros hasta enojados que decían, es que a mí me molesta porque nos están dando más trabajo, yo ya tenía todo resumido en un cuadrito, ya sabía qué hacer, ¿no? El programa analítico va a surgir de un trabajo colectivo, ¿sí? De los y las docentes, ¿sí? Y se va a construir con base en los programas sintéticos. ¿Qué va a definir el programa analítico? La lectura de la realidad. Nosotros no vamos a tener las mismas problemáticas en, no sé, en Jalapa Centro que en Las Chuapas, por ejemplo, ¿no? O Guayacocotla no va a tener las mismas problemáticas que Poza Rica Centro, por ejemplo, ¿no? Entonces, este programa analítico es la propuesta para que cada zona, cada región tome la situación, problema, con base en la lectura de su propia realidad para abordar los temas de estos programas sintéticos a su conveniencia. Y es que también en estos programas sintéticos se especifica muy claro, estos temas que se proponen ahí no son o no vienen secuenciados. No es, porque ven ustedes las tablitas de colores que vienen ahí en cada programa sintético y muchos colectivos se van con la finta y dicen, no, es que primero tenemos que ver este tema porque así está en el plan, ¿no? Y se casan con eso. Y el programa analítico es un golpe de autoridad que les dice, no, o sea, ustedes docentes son libres de escoger el camino que mejor les convenga para abordar esta propuesta. Y que de ahí viene también otra propuesta que es el codiseño. Y este codiseño es, yo docente, ya hice mi lectura de la realidad con mi colectivo y ya vi que ningún tema de los que viene aquí en el programa sintético encaja en esta problemática. Y yo quiero proponer un tema nuevo. Ahí está el codiseño. O sea, en la propuesta que tienen los docentes, imagínense, o sea, tanta libertad nos están dando para que nosotros podamos ir por el camino que mejor nos convenga. Ah, pero eso sí, dice la Ley General de Educación y el programa, el Plan de Estudios 2022 dice, con la venia de que cada docente debe abordar todos los temas que ahí se proponen, porque si eso sí es un hecho, ¿no? Y bueno, ¿cómo se estructura este programa analítico? Lo primero, la lectura de la realidad, lo que les decía. Vamos a hacer un diagnóstico en colectivo. Esto tiene que ser sí o sí en colectivo, colegas. Yo tengo un grupo de tutorados que les decía a su supervisor o su director, me tienes que entregar tu programa analítico para mañana. Y se quedaban, caray, y me preguntaban, ¿no? Maestro, ¿el programa analítico es individual? ¿O lo tengo que entregar en colectivo o por colegiado o por academia? ¿Cómo se hace? Porque a mí mi supervisor me dijo ayer que tengo que entregar mi programa analítico, el mío. Y yo les dije, "Ay, híjole, ¿cómo habrá supervisores o directores que de veras no se ponen a leer tantito los programas? Y de verdad que no sé si sea a conciencia que piden eso o simplemente porque no lo saben. Pero es que el programa analítico no se puede construir de manera individual. Ni se puede ni se debe. Ninguna de las dos. Es colegiado, ¿sí? Es grupal. Es una construcción de escuela. Ningún directivo, ninguna él te puede exigir un programa analítico. No, no se puede una construcción de un programa analítico individual. Es
normativamente, técnicamente, teóricamente, imposible hacer algo así, ¿no? Entonces yo sí les decía, híjole, pues llévenle este documentito por ahí, propónganlo así de manera un poquito suavizada, ¿no? Porque luego, hay colegas ya grandes que, pues, que sí se ofenden cuando les dicen, no, maestro, es que no es así. No, ¿cómo que no es así? Yo llevo 20, 30 años aquí. Pues bueno, dicen, uy, wow. Bueno, eh, lectura de la realidad es un diagnóstico que se tiene que hacer en colegiado. Primeramente, primero, obviamente, pues lo va a hacer uno de manera individual, desde su contexto individual, y después lo va a llevar a lo colegiado, ¿no? ¿Por qué creen que nos reunimos al inicio del ciclo escolar para llevar este taller intensivo? Para hacer esa lectura de la realidad, un análisis nuevo, porque todos los años hay situaciones, problemas nuevas. Todos los años. Cambia todos los años. El segundo plano es la contextualización, ¿sí? Aquí vamos a hacer, ya leímos la realidad, ya tenemos este panorama general. Ahora vamos a ir identificando cada tema o cada temática de nuestro programa sintético de acuerdo al nivel en donde se desempeñen. Puede ser fase 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí lo vamos a relacionar, ¿sí? Lo vamos a relacionar, ¿sí? Y por último, la última fase, el último plano sería la formulación, ¿sí? Aquí vamos a definir, primero, ahora sí, ya podemos hablar de una secuencialización. Ahora sí, ¿sí? Y ahora sí, vamos a aplicar las metodologías sociocríticas, la temporalidad, materiales, los criterios de evaluación y las metodologías didácticas. Aquí esto es muy importante y quiero hacerles un énfasis muy grande porque también esto ha sido una cuestión muy reiterante entre todos los docentes en todos los niveles y es la pregunta, maestro, este, pero es que yo no puedo abordar los cuatro campos formativos en un proyecto. Y es que no puedo llevar puros proyectos todo el ciclo escolar. ¿A quién se le ocurre abordar puros proyectos? Calma, compañeros. Acuérdense que esto es una propuesta. ¿Sale? Y en la propuesta, incluso en la sesión número 5 del ciclo anterior, sesión número 5 del Consejo Técnico Escolar, ¿sí? Especificaba muy clarito y decía que todas estas metodologías sociocríticas eran una propuesta, pero que la didáctica quedaba a conciencia y consideración del docente. No es que tengamos que llevar proyectos todo el año, o no es que tengamos que llevar proyectos de cada disciplina, o que no es que tengamos que llevar proyectos de todos los campos formativos. O sea, lo ideal es que logremos una vinculación entre uno, dos o más campos formativos, ¿sí? Pero no es como que la SEP o la Ley General de Educación o el artículo tercero o el Plan de Estudios 2022 te esté diciendo, maestro, tienes que hacer proyectos todo el año. No, ¿sale? No. Incluso habemos compañeros, y me incluyo, ¿sí? Que hemos abordado ciertos temas, sobre todo de ciencias, matemáticas, química, y hemos abordado ciertos temas, algunos temas, no todos, algunos, de manera tradicional o consecuencias de aprendizaje. Y sí, compañeros, colegas, las secuencias de aprendizaje todavía son válidas dentro de la nueva escuela mexicana, ¿eh? Así que no tenemos que llevar proyectos todo el año, eso es un mito marcado y desmentido por la misma Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y pues se nos ha dicho hasta el cansancio, sí. No es un dogma, sí, es solo un paradigma. Y como todo paradigma está abierto a interpretación y a conveniencia de cada docente, ¿sí? Y para no hacer más largo este tema, porque es larguísimo, podemos llevarnos horas hablando del programa analítico. Ahora sí, vamos a hablar sobre la evaluación formativa, que ya es lo último, se los prometo, se los juro, ¿sí? Hablemos ahora sobre la evaluación formativa. Bueno, este también es un tema extenso, muy amplio, ¿sí?
Lo que me resta decirles aquí es que, bueno, para la evaluación formativa no crean que vamos a enfocarnos en productos finales o en un número. La evaluación formativa no es un número ni tampoco un producto final, ¿sí? La evaluación formativa es o involucra hasta la respuesta que salió mal en el examen de matemáticas. De hecho, esa es la punta de lanza de la evaluación formativa. Y si nos ponemos a reflexionar, se los pregunto a ustedes, piénsenlo un momento nada más, como les decía en la sesión pasada, ¿no? ¿De qué partimos para poder aprender? Díganme sí o no. ¿Qué recuerdan cuando iban a la primaria, más bien a la secundaria o a la prepa, ¿no? Cuando hacían sus exámenes. ¿Recuerdan más? Y se las dejo como reflexión. ¿Recuerdan más las respuestas correctas? O sea, las respuestas que les salían bien o aquellas en las que se equivocaron. Estoy casi seguro que se acuerdan más de aquellas en las que fallaron. Y ahí mismo se encuentra este proceso de la evaluación formativa. ¿Sale? Porque no es un número al final de cuentas, sino un proceso en el cual vamos a lograr que los estudiantes, a través de sus áreas de oportunidades, podamos nosotros encontrar la manera de que ellos puedan desarrollar ese aprendizaje, ¿sí? Esos temas, esas temáticas. Más allá de decir tiene 5, tiene 7, tiene... Eso no es evaluación formativa, ¿sí? Eh, para la evaluación formativa, lo cuantitativo no es lo más relevante, ¿sale? Y por eso es que para este tipo de evaluación, que es la formativa, la retroalimentación, ¿sí? Se tiene que centrar en el proceso y no en el producto, ¿sale? Esto es clave, ¿eh? Esto anótenlo porque también vienen sus reactivos, ¿sí? Olvidémonos de los productos. La evaluación formativa se va a centrar o se va a enfocar en el proceso. Y voy a lo mismo. No se casen con decir, no, pues en mi secuencia de actividades o en mi proyecto, el producto final es este, voy a evaluar tanto, le voy a poner tanto, lo que hacemos en el encuadre, ¿no? Que definimos los criterios de evaluación y que creemos que eso es un dogma, eso ya es un todo, ¿no? No se puede cambiar, no se puede mover, ¿no? Y decimos, profe, ¿esto es evaluación? Sí, es evaluación, pero no es evaluación formativa, ¿ok? La evaluación formativa va dentro de todo ese proceso, ¿sí? En el día a día, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, el propósito, digamos que general de esta evaluación es mejorar, sin duda, la práctica docente, pero sobre todo la promoción de aprendizajes significativos. ¿En quién? En nuestros muchachos. Y bueno, colegas, este tema es muy extenso, son varios documentos. Realmente, si tienen ustedes la oportunidad de ir leyendo, pues si bien pueden leer todos, estaría genial, pero con que vayan leyendo el documento que corresponde a la fase en donde ustedes, pues están laborando, pues estaría todavía más genial. Obviamente, pues uno es más, digamos que es más afín a la fase donde uno está enfocado, ¿no? Lo que me resta comentarles de aquí es que se enfoquen no tanto en cuáles son los contenidos, porque al final de cuentas eso lo van a ver ustedes cuando ya estén, bueno, en la práctica, ¿no? En la praxis es donde vamos a ver cuáles son los contenidos, ¿no? Ahí van a estar. Y créanme, en el examen no, muy raro van a encontrar una pregunta de... eh, ¿cuál es el contenido de la fase 2 en tercer año de el proceso de aprendizaje de este tema, ¿no? No lo van a encontrar. Entonces, yo sí les sugiero que se enfoquen en las especificidades de cada campo formativo, en cada fase, y sobre todo en estos dos últimos apartados, ¿sí? En la evaluación formativa, que es importantísima, es punta de lanza, y en el desarrollo de su programa sintético, que sigue siendo una cuestión todavía compleja para algunos centros educativos, sobre todo aquellos donde pues están muy arraigados con pues, costumbres un poquito más tradicionalistas, que debemos ir dejando un poquito atrás. Yo sé que cuesta trabajo, pero sí quiero cerrar con esta reflexión.
Y esta reflexión es, colegas, si nosotros no podemos trabajar dentro de nuestro contexto educativo, dentro de nuestro centro educativo, no podemos trabajar de manera colaborativa, no lo vamos a lograr con los estudiantes, colegas, ¿eh? De verdad. Aquí preguntan bibliografía para estudiar PH. Ok, la bibliografía de todo esto lo encuentran en el programa sintético de cada fase. Esa la encuentran en, si no me equivoco, en la SEP, Secretaría de Educación Básica. Ahí están. Y si no pueden googlear, ahí ponen este programa sintético fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que ustedes quieran descargar. Y sobre evaluación formativa, acaba de salir un acuerdo en el DOF, no me acuerdo cuál precisamente es, pero tenemos un acuerdo reciente. Y sobre el programa sintético, viene en una sesión de Consejo Técnico Escolar, viene el manual para la elaboración, más bien, no para la elaboración, vienen las características del programa sintético, donde viene todo ese apartado de codiseño, de las características del programa sintético, de la lectura de la realidad y todo de lo que les acabo de comentar, colegas. Y bueno, mi hermano, una disculpa por tanto choro, pero era lo que se tenía que decir. Gracias a todos.